Vamos a la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, titulado A un año balance. Mañana, 10 de diciembre, vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación. Desde que asumimos hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces. Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo. Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados, entre ellos todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado. Cumplimos, como siempre, con todas nuestras responsabilidades. En su ámbito, el Poder Ejecutivo, sin duda, ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias, una anunciada y otra inesperada. La primera, la economía arrasada del macrismo. La segunda, la pandemia inédita. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro poder del Estado. Acá halaga la labor del presidente del Poder Ejecutivo, de Alberto Fernández, del cual forma parte Cristina, y dice, sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro poder del Estado, el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso del lawfare en la Argentina. Primera definición fuerte de Cristina Kirchner. Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una justicia adicta. Todo lo contrario, somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la mayoría automática de la Corte. De aquella Corte hoy no queda absolutamente nada. La doctora Carmen Angibay falleció y el doctor Zaffaroni renunció al cumplir los 75 años de edad. La descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. Palazzo para Ricardo Lorenzetti, quien protegió todos los desaguisados y los armados judiciales durante el macrismo. Clarísimo. Ojo, con pedidos de juicio político. Lorenzetti con pedidos de juicio político, que creo que están latentes. Ese mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Pi les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas. Lawfare al palo. Esto es gravísimo, ¿eh? Primera denuncia gravísima contra Ricardo Lorenzetti, que hoy aspira a volver a conducir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no hay por qué dudar lo que denuncia la presidenta, la expresidenta, actual vicepresidenta, porque era un secreto a voces en tribunales cómo Lorenzetti tapaba, impulsaba y protegía jueces corruptos adictos al macrismo. Está clarísimo con las últimas definiciones de la Corte, con la lavada de manos que se hace la Corte en temas que debe dirimir. Está clarísimo. No hay nada de qué asustarse. La otra integrante que Néstor propuso, Hayton de Nolasco, no solo
no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el gobierno de Cambiemos. Otra gran verdad. El macrismo en el poder completó la fotografía de la Corte actual cuando a través de un decreto de necesidad y urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati como miembros de la Corte Suprema. Hoy, la Corte está integrada por esos 4 funcionarios más el doctor Juan Carlos Maqueda. Estos 5 funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país. Denuncia durísima. A nadie debería extrañarle entonces no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno. Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno, o lo que es peor aún, para hacerlo fracasar. Atenti con esto, ¿eh? Me parece que es lo que avisora el gobierno. Lo hemos dicho acá, esta Corte que está jugando políticamente, que ha empezado a jugar políticamente y que busca condicionar al gobierno, porque es parte del poder, de eso que yo siempre le hablé durante los últimos 4 años, cuando yo le decía el poder político, mediático y judicial. El poder político fue derrotado el año pasado por el voto del pueblo, por el voto del pueblo. Mirá qué diferencia importante. Sin embargo, el poder mediático y judicial siguen de la mano y siguen presionando y siguen extorsionando y han buscado desestabilizar este año a este gobierno. A eso hay que estar atento, a los tejes y manejes que esta Corte busca hacer. Por eso el otro día decía el doctor Ramos Padilla o el doctor Ubeira, no hay que tenerle miedo a los mecanismos del juicio político, que es el instrumento válido que la Constitución garantiza, porque hay muchas denuncias sobre Rosenkrantz, sobre Lorenzetti y sobre otros integrantes, por ejemplo, Hayton de Nolasco, que tiene más de 75 años y que no ha cumplido en renunciar a ese cargo en la Corte. Y acá está, mire justamente lo que estaba hablando. De los 3 poderes del Estado, solo uno va a elecciones. Solo un poder es perpetuo. No, perdón. De los 3 poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Es lo que les decía yo. Solo un poder es perpetuo. Solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ese poder solo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno. Esto tiene mucha razón. Esto es lo que se ha reclamado en algún momento. ¿Quién controla a los jueces? ¿Quién tiene el poder? Cuando el Senado, que es la voz autorizada para removerlo, 2 jueces se levantaron contra la institución de la República y del Senado. Fueron a buscar cobijo a la Corte y la Corte los amparó, Bertuzzi y Bruglia. Y en esto tiene razón la vicepresidenta en lo que plantea. Nadie los controla. Pueden permanecer, pueden ingresar a los 20 años, pueden irse cuando ellos quieren. Pueden tener 93 años y seguir en la Corte, como hubo casos. Y ahí es donde está ahora este poder
judicial y mediático ensamblado. A tal punto que el otro día lo comentábamos, Lorenzetti tuvo que ir a comentarle a editores de diarios de algún portal cómo iba a salir el fallo sobre vudú. ¿Por qué? Porque el poder al que ellos le rinden cuenta es al poder mediático. ¿Se acuerda cuando la Corte había dictaminado algo sobre el juicio a Vialidad? ¿Y qué pasó? Recularon en chancletas, porque el poder mediático los apretó. Jueces de la nación, jueces de la Corte, se dejan asustar por el titular de algún diario. Una vergüenza. Y también, atención, cómo está ese poder mediático presionando y extorsionando al juez que tiene que decidir si el ex vicepresidente vuelve a la cárcel o no. Atención con eso. Poder mediático que extorsiona y presiona a la Cámara de Mar del Plata, que tiene que ratificar los procesamientos contra el fiscal procesado Stornelli y el periodista Daniel Santoro. De una vez por todas, tenemos que tener jueces independientes que no le tengan miedo a algún titular de un diario o a los aprietes del poder mediático. Eso es lo que pide la República.